Buenas tardes, señores estudiantes. Continuando nuestro estudio en pediatría, vamos a estudiar un tema de mediana relevancia, como es el síndrome urémico hemolítico. Patología importante por la gravedad que remite la presencia de ella a nivel de los niños. Entonces, el síndrome urémico hemolítico se abrevia SUH. A través de la historia se ha podido obtener datos a través de lo que es el síndrome urémico hemolítico. Desde el año 1955, Gates descubre 4 casos primeros de síndrome urémico hemolítico y los clasifica y le hace su jerarquía de acuerdo a la gravedad de las formas arteriales. En el 64, Carlos Llano Antonio y sus colaboradores publican 58 casos encontrados en Argentina. Más adelante, Kaplan identificó formas familiares del síndrome urémico hemolítico. Y en el 82, Karman y colaboradores demostraron el papel que ejercía la Escherichia coli como productor de la verotoxina, que forma parte de la patogenia del síndrome urémico hemolítico. Y esta enfermedad reviste tal importancia que este mismo doctor Carlos Gianantonio, que es un maestro de la pediatría, el 19 de agosto, debido a los múltiples estudios que él realizó a nivel de Argentina, declara el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico a nivel de Argentina. Entonces vamos a ver el síndrome urémico hemolítico a nivel de Argentina, que tenemos sus datos epidemiológicos, tiene una incidencia 7 a 10 veces mayor, con alrededor de 500 pacientes nuevos por año. A nivel de lo que es el sexo, la frecuencia es similar en niñas y niños, pero a nivel de estación es mucho mayor su frecuencia en la primavera que en el verano. Y está relacionado directamente al reservorio de las cepas de las enterobacterias productoras de verotoxina, ubicándose en el tracto digestivo de los vacunos principalmente. Los brotes que encontraron los brotes epidémicos tenían una relación directa con la ingesta de carne poco cocinadas, la ingesta de leches no hervida o sin pasteurizar y la utilización de productos lácteos u otros alimentos, de productos lácteos sobre todo no autorizados y alimentos contaminados. El contacto del síndrome urémico hemolítico se constituye que puede ser de persona a persona o por contacto con niños que padecieron la enfermedad o la presencia de portadores sanos. La verotoxina puede permanecer más de 7 días en las heces, por lo que se convierte en una fuente de contagio. Entonces, el síndrome urémico hemolítico, una enfermedad muy grave, es sistémica, es causada por la Escherichia coli y afecta principalmente a los niños, rara vez a los mayores, y compromete dentro de los niños aproximadamente los riñones, la sangre, principalmente el sistema nervioso central, el corazón y el páncreas. Su uso está relacionado directamente con lo que es una contaminación directa de la verotoxina a ciertos productos, como ustedes aprecian aquí, y el rumiante, como es la vaca, es el principal el reservorio a nivel de su intestino de la Escherichia coli, donde va a fabricar sus verotoxinas. Entonces, vamos a ver que el síndrome urémico hemolítico se va a caracterizar es una enfermedad que se caracteriza por tener las siguientes componentes: una anemia hemolítica microangiopática, una plaquetopenia y un daño multiorgánico que va a afectar principalmente a los riñones, a lo que es el tubo digestivo, al sistema nervioso central y más raramente al páncreas, al corazón y a otros órganos. Sin embargo, pues tenemos que la hipertensión arterial es una sintomatología frecuente y es la causa más común de insuficiencia renal en los niños menores de 5 años. Hablábamos de la etiología y veíamos que la clasificación del síndrome urémico hemolítico se clasifica en 2, D positivo y D negativo. El D positivo corresponde al síndrome urémico hemolítico con diarreas positivas y el D negativo con diarreas negativas, que no es absoluta. Entonces, la clasificación del síndrome urémico hemolítico se asocia de acuerdo a la persistencia o no de diarreas. Se debe asociar la clínica del paciente con la sospecha diagnóstica, porque existe una variedad de subgrupos de agentes que causan síndrome urémico hemolítico. Entonces tenemos en la clasificación del SUM diarreas negativos y diarreas positivos. Con diarreas negativos, este es el grupo más variado y confuso porque reúne varios subgrupos de los pacientes.
Y tenemos que la podemos encontrar en el periodo neonatal, es hereditaria, inducido por infecciones o inducido por medicamentos, entre otros. Y el D positivo se asocia al antecedente de una diarrea de consistencia mucosanguinolenta, donde se ubica la E. coli como el principal agente patógeno. Tenemos aquí asociaciones clínicas del síndrome urémico hemolítico. Las infecciones con clara asociación con el SUN, las cepas de coli productoras de las verotoxinas, la Shigella dysenteriae tipo 1, Streptococcus pneumoniae, productor de neuraminidasa y el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Dentro de las infecciones bacterianas y virales con asociación circunstancial con el síndrome urémico hemolítico tenemos el Salmonella, Campylobacter, entre otros, incluido también los virus como es el Epstein-Barr, Coxsackie virus, entre otros. Formas hereditarias de manera autosómica recesiva o autosómica dominante, como es el síndrome de Ushau-Schulman, entre otros. Asociados a drogas como la ciclosporina A, anticonceptivos orales, entre otros. Post-trasplante de médula ósea o de riñón o de hígado o de intestino, asociado con embarazo o posparto y asociado a otras enfermedades como es la hipertensión maligna, lupus eritematoso, entre otros. Esto, como ustedes aprecian aquí, pues es parte de la etiología principalmente relacionada a las cepas patógenas que producen SUN de la Escherichia coli. Es producida por enterobacterias productoras de la shigatoxina. Las shigatoxinas obedecen su nombre por su defecto citopatogénico irreversible sobre las líneas de la célula. Esta E. coli posee dos toxinas, la shigatoxina 1, que solo difiere de un aminoácido de la shigatoxina de la Salmonella dysenteriae y de la Shiga 2, que posee una similitud del 56% con la shigatoxina 1. Bueno, tenemos que los seres humanos hay las cepas enteropatógenas de la Salmonella dysenteriae y de la Escherichia coli, que son las principales causas que causan colitis hemorrágica por un efecto directo sobre la microvasculatura del colon, probablemente en las placas de Peyer, en el intestino delgado, provocando un daño que permite la entrada de toxinas hacia la parte sistémica, es decir, hacia la circulación. La confirmación de la presencia de la Escherichia coli o de la bacteria causal la podemos encontrar a través del coprocultivo con la detección del antígeno E. coli 057 o las cepas H7 en heces, la detección de la shigatoxina libre en la materia fecal o la detección de la shigatoxina por el mecanismo de la proteína en cadena de reacción de polimerasa, o detección de anticuerpos anticitotoxinas circulantes y antipolisacáridos capsulares. Bueno, seguimos analizando lo que es el SUN. Vamos a encontrar el SUN atípico, donde los casos atípicos no registran antecedentes de diarrea, o sea, son diarreas negativos y pueden presentar fiebre y síntomas gripales. Entonces, se asocian sobre todo a neumococo y vamos a encontrarlos asociados a casos de infecciones graves como son sepsis o meningitis por Streptococcus pneumoniae. Tenemos aquí que la neuraminidasa del neumococo expone al criptoantígeno T, que va a reaccionar y ocasiona aglutinación y lisis eritrocitaria provocando el daño epitelial. Esta es la causa de que en el tratamiento de estos pacientes se base sobre todo en transfusiones de glóbulos rojos sedimentados y lavados. Encontramos que cuando ocurre la forma esporádica y suele ser muy grave, va a predominar la insuficiencia renal y las manifestaciones neurológicas asociado el SUN con infecciones por VIH. Hay múltiples estudios que evidencian VIH positivos fallecidos que han revelado un 7% la presencia de lesiones microangiopáticas trombóticas en la autopsia asociados al SUN. El SUN neonatal es una asociación con acidemia metalmalónica y trastornos del metabolismo intracelular de la vitamina B12. Estos pacientes cursan con acidosis metabólica refractaria, hipertensión grave, daño cerebral, pancitopenia e insuficiencia renal, y la muerte por lo general se presenta antes del 5º mes. Encontramos la variante del SUN por alteraciones de la vía alterna del complemento, donde vamos a encontrar 3 entidades. El SUN recurrente, que se asocia a deficiencias del factor H, las mutaciones del gen que se asocian al SUN atípico, muy grave, y que puede ser recurrente, motivando insuficiencia renal, que la insuficiencia renal en ellos es muy frecuente y la motiva. El SUN asociado a deficiencia del factor 1, el factor 1 es regulatorio de la vía alterna del complemento, y su déficit provoca activación de la cascada de la vía alterna, se restringe en los casos esporádicos del síndrome urémico hemolítico. Y el SUN que se asocia a deficiencia del cofactor proteico de la membrana,
Entonces, esto se trata de un inhibidor fisiológico de la vía alterna del complemento por transmisión genética. Entonces, su déficit va a provocar activación de la vía del complemento con formación de complejos de ataque C13-9 que tienen una gran agresividad directamente sobre el endotelio, motivando el sangrado. Pero, ¿qué es lo que ocurre fisiopatológicamente en este grupo de pacientes? Cuando se liberan las cigotoxinas y los lipopolisacáridos bacterianos, las libera, van a actuar directamente sobre la célula endotelial por medio de los receptores GP3 y va a motivar un daño del endotelio, provocando liberación de sustancias protrombocíticas como factor de von Willebrand y los fibrinógenos, provocando a nivel del intestino efectos esenciales que van a motivar un inicio de lo que es los efectos sistémicos. Entonces, va a provocar en una fase prodrómica activación de la cascada de coagulación con el establecimiento del síndrome urémico hemolítico y aumento de la TPA, inhibiendo el TPA antes de que se demuestre su afectación renal. Entonces, vamos a que en el Zoom clínicamente vamos a evidenciar aumento de los niveles urinarios de la beta-2-microglobulina, del N-acetilbeta-glucosamina, y los complejos de TPA del PA1-1 de plasmina antiplasmina. Entonces, estas reacciones inflamatorias van a causar daño en lo que es la integridad del epitelio, lo que permite que la verotoxina pase rápidamente a la circulación. Entonces vamos a encontrar que todo este efecto de mecanismo antiinflamatorio desencadena una reacción tremendamente inflamatoria con fenómenos microtrombóticos que se inhiben la fibrosis y van a desencadenar, entonces, conlleva unas plaquetas exhaustas. Las plaquetas van a tener un consumo por el daño endotelial protrombótico y por efecto directo de la cigatoxina en el GP3, causando una adhesividad de la plaqueta, motivando una coagulación intravascular diseminada que se da por la presencia de los trombos en los diversos órganos que se afectan en esta patología. Entonces, clínicamente vamos a evidenciar un periodo prodrómico que se inicia con diarreas con sangre, cólicos abdominales, distensión y vómitos, y esta etapa puede durar 3 o 4 días y desaparecer completamente o ya complicarse, pudiendo llegar al infarto colónico al paciente. Cuando aparecen ya las manifestaciones gastrointestinales, estas son graves y se debe considerar el diagnóstico diferencial de invaginación intestinal, de vólvulo o apendicitis aguda. La mayoría de los casos de los pacientes, luego del periodo de varios días, la diarrea cede y cuando parece que todo ya está cediendo, se denota esto como una gastroenteritis en revisión. Y entonces empieza la aparición de un cuadro clínico denominado por insuficiencia renal aguda, donde predomina una insuficiencia renal aguda, alteraciones hematológicas, neurológicas, hipertensión arterial y muchas veces daño pancreático, cardíaco y hepático, comprometiendo ya todo lo que involucra el síndrome urémico hemolítico. Hematológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar a nivel de estos pacientes? Vamos a ver que se expresa de manera clínica la microangiopatía trombótica, caracterizada por anemia hemolítica, trombocitopenia y alteraciones leucocitarias. La anemia hemolítica es de inicio brusco y se aprecia con intensa palidez y si es intensa, ictericia, donde el hematocrito puede llevar a valores de 18 a 24%. También vamos a encontrar a nivel del frotis esquizocitos, anisocitosis, poiquilocitosis, reticulocitosis, policromatofilia y eritroblastos circulantes. Y también vamos a encontrar séricamente reducción de la eritropoyetina. También podemos encontrar crisis hemolíticas durante las primeras 2 semanas y las plaquetas las vamos a encontrar alrededor de 10.000 a 100.000 metros cúbicos. Entonces, esta trombocitopenia suele normalizarse entre el día 8 y 15 de la enfermedad e inmediatamente le sigue un periodo de trombocitosis sin manifestaciones clínicas. Las plaquetas están disminuidas en números y en calidad y su recuperación va de la mano con la mejoría del paciente durante el periodo agudo. Estas hemorragias pueden ser excepcionales, pero podemos encontrar equimosis, como ustedes aprecian en esta lámina en los pacientes afectados. La leucocitosis es característica con neutrofilia, con una circulación de elementos inmaduros, y entonces esto emite una controversia entre la relación de la severidad de la leucocitosis y la gravedad de la evolución del cuadro clínico. Insuficiencia renal,
la mayor parte de los pacientes van a tener insuficiencia renal aguda y grave, donde ellos van a tener periodos de oligoanuria de duración variable. Esta oligoanuria hace que los pacientes ingresen con retención hidrosalina leve y unos pueden presentar hipervolemia, que va a repercutir directamente en la hemodinamia, obligando a tomar medidas terapéuticas de emergencia, incluyendo procedimientos dialíticos. El examen de orina muestra una hematuria microscópica en todos los casos y macroscópica en un 30%. También podemos encontrar proteinuria variable y un rango nefrótico en el 13% de los pacientes. La urea y la creatinina ascienden, este ascenso suele ser rápido y esto va a ir directamente como detonante de alteración de la función renal, que se recupera lentamente y con frecuencia va a presentar alteraciones electrolíticas, acidosis metabólica grave, hiperpotasemia, que es la complicación más peligrosa y por lo general la que causa la muerte. La hipertensión arterial ocurre en los primeros días de la enfermedad, secundaria a la sobrecarga de volumen, y la microangiopatía es un factor que la agrava. La hipertensión generalmente es transitoria, pero en ocasiones domina el cuadro clínico y puede ser en ciertas ocasiones de muy difícil manejo. Manifestaciones neurológicas, la mayoría varían de ligera irritabilidad hasta cuadros convulsivos. Rara vez encontramos coma y rigidez por descerebración, y antes de atribuirlo a una microtrombosis del sistema nervioso central hay que descartar trastornos sobre todo de tipo hidroelectrolíticos. La punción lumbar es un procedimiento excepcional por el peligro que presentan los trastornos de coagulación, la plaquetopenia y sobre todo si existiese el edema cerebral. En vista de esto es mejor el uso de procedimientos diagnósticos no invasivos como la TAC y la resonancia magnética. Alteraciones pancreáticas ocurren por trombosis de la microvasculatura y se manifiestan por difusión de los islotes de páncreas, mientras que la función exócrina está inalterada. Las manifestaciones van a variar desde anormalidades de las pruebas de tolerancia a la glucosa hasta la diabetes o síndrome urémico hemolítico. Alteraciones cardíacas, algunas de estas manifestaciones son secundarias, alteraciones hidroelectrolíticas, pero puede haber compromiso intramiocárdico con trombosis de la microvasculatura. Los cambios en el EKG y en las determinaciones seriadas de la troponina pueden demostrar la existencia y la evolución de lo que es el daño miocárdico por isquemia. El diagnóstico, pues la certeza diagnóstica es que usted determine la existencia de la Escherichia coli productora de cigatoxinas. Y el diagnóstico es eminentemente clínico, lo certificamos con la presencia de la toxina o los anticuerpos específicos. Las pruebas bacteriológicas o inmunológicas negativas no invalidan el diagnóstico si es la clínica la que prioriza y predomina en esta patología. A nivel patológico, de anatomopatología, el riñón está afectado y a la inspección macroscópica se observan congestivos, edematosos con la presencia de hemorragias puntiformes en la superficie. Histológicamente vamos a determinar la microtrombosis, que es el hallazgo característico según el autor Martini, constante en las biopsias tomadas antes de la segunda semana y luego disminuye la frecuencia, pero la encontramos en un 23% de las biopsias de la tercera semana y en un 9.6% en las biopsias tomadas a la cuarta semana. El autor Javi clasificó las lesiones de microangiopatía trombótica de acuerdo a tres grados de gravedad: glomerular, predominantemente arteriolar o la necrosis cortical. Cuando la lesión es glomerular, se evidencian microtrombos que se asocian a alteraciones endoteliales y a mesangiólisis, y la asociación de estas características es típica de la enfermedad. Encontramos también lesiones arteriolares que evidencian sobre todo las arteriolas eferentes con microtrombos en su interior y edema endotelial. Si la afectación incluye las arterias de mayor calibre, obviamente que el pronóstico se ensombrece y se hace mucho más grave. Si encontramos lesiones extrarrenales, la podemos localizar en cualquier órgano. En el sistema nervioso central, a más de la microtrombosis y las trombosis de los vasos coroideos, encontramos edema, hematomas subdurales y hemorragias subaracnoideas. En autopsias han evidenciado lesiones cardíacas en un 30% de los casos, sobre todo necrosis focales y fibrosis intersticial. En el tracto gastrointestinal, las lesiones más comunes se localizan en el colon y se evidencian como microtrombosis asociadas o no a zonas de necrosis. En el páncreas también se han encontrado microtrombosis en el 25% de las autopsias y raramente lesiones hepáticas suprarrenales en pulmón y el vaso.
Habitualmente no es práctica realizar una biopsia renal, solamente la que no está indicada, sobre todo en el periodo agudo, porque las lesiones aún no son tan drásticas y llamativas. Para hacer un diagnóstico con imágenes, debo efectuar una ecografía renal y vesical, donde voy a constatar la presencia de ambos riñones y verificar si los riñones eran sanos previamente. Encontramos un aumento del tamaño, una hiperecogenicidad con recuperación variable de acuerdo a la evolución clínica del paciente. El tratamiento. En primer lugar, pues, podemos hacer una transfusión con glóbulos rojos a una dosis de 10 mililitros por kilo cuando el hematocrito baja menos de 20%. La transfusión de plaquetas a 15 mililitros por kilo solo en los casos que se requiera intervención quirúrgica. Podemos utilizar resinas de intercambio catiónico a través de enemas a retener 1 gramo por kilo diluido en 4 mililitros de solución de glucosa al 10% por gramo de la droga. Si el paciente presenta cuadros de hipertensión, lo ideal es utilizar la nifedipina por vía oral de 0,25 a 0,50 miligramos por kilo dosis o el diazóxido a 5 miligramos por kilo dosis o en casos extremos el nitroprusiato de sodio. Parte del tratamiento es la utilización de la diálisis peritoneal utilizando catéter de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Los controles periódicos hasta la adultez, en ocasiones intervenir con enalapril y o losartán. Cuando el tratamiento va dirigido directamente a la etiopatogenia, cuando las medidas que han fracasado, como por ejemplo, el uso de la heparina o antiagregantes plaquetarios, fármacos trombolíticos o los corticoides. Sin utilidad, un niño que tiene Zoom D positivo, salvo en casos de extrema gravedad, utilizar plasmaféresis o infusión de plasma frescos y las prostaciclinas. Se contraindican los antiespasmódicos porque tienen una acción directa sobre la motilidad del intestino, aumentando el tiempo de permanencia de la bacteria en el tracto digestivo. El protocolo usando anticuerpos monoclonales bajo estricta evaluación y clarificando los efectos adversos y la vitamina E para evaluar los resultados. El trasplante renal ha sido exitoso debido a la alta incidencia de recurrencias. Se ha informado en los casos del síndrome urémico hemolítico atípico D negativo. Entonces, esto es lo que concierne al síndrome urémico hemolítico, siempre a la orden y hasta una nueva oportunidad. Que pasen bien.